Vamos con el resumen. Capítulo 3. Las personas consumen bienes y servicios que son producidos por otras, dentro de su país o en otros países del mundo. Entonces ¿por qué? Porque es preferible el intercambio a la autosuficiencia o a la autarquía. ¿Sí? Entonces esa es la conclusión. La interdependencia y el comercio son deseables porque permiten a todos, miren la palabra, gozar de una mayor cantidad de bienes y servicios. Si optamos por aislarnos, por cerrar, como decía, ¿no? Con este modelo de sustitución de importaciones, cerrarnos al resto del mundo, pues a lo mejor no hay tanto gozo de una mayor cantidad de bienes y servicios, se tendrá que consumir lo nuestro, pero bueno, si no hay competencia, a lo mejor lo nuestro no tiene calidad y es un alto precio. ¿Sí? Ok. Existen dos maneras de comparar la destreza con que dos personas o dos países no producen un bien. La persona que lo produce con una menor cantidad de insumos, o sea, costos de producción. Menor cantidad de insumos es costos de producción. Se dice que tiene una ventaja absoluta. Esto es Adam Smith para producir. La persona que tiene el menor coste de oportunidad para producir ese bien, se dice que tiene una ventaja comparativa. David Ricardo. Quien propone esta teoría es David Ricardo. Las ventajas del comercio se basan en la ventaja comparativa y no en las absolutas de Adam Smith. ¿Ok? El comercio hace que todos estén mejor. Sí. Nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría? Acaba de decirme mi esposa en este momento que quería hacer las compras, pero que están unas tremendas colas en el supermercado acá al lado de mi casa, en el Supermaxi. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si nosotros tendríamos que hacer nuestra propia comida, nuestros propios alimentos, no comeríamos casi nada. Tendríamos que sembrar, cosechar. Terrible. Preferimos especializarnos cada uno en nuestras profesiones, con nuestros sueldos, ir y comprar lo que necesitamos en el supermercado. Y entramos al supermercado, ahora que es un mercado muy grande, encontramos cantidades de leches, de todas las sabores, calidades descremadas, de quesos, cantidad de cuestiones. ¿Sí? Porque el comercio nos permite eso. ¿Sí? Pero para eso, porque en cambio necesitamos tener los ingresos. Y eso es lo que estamos con dificultades en nuestro país, porque estamos sin trabajo, ¿sí? O los negocios están, algunas líneas de negocios, pues están sin ventas. Y sin ventas, pues no hay más empleados, no hay más inversiones. Okay. El principio de la ventaja comparativa se aplica a todos los países y personas. Entonces, hablamos como personas, pero también podemos hablar como países, de Ecuador, Estados Unidos y relaciones, ¿no? Todos. Los economistas lo utilizan para abogar por el libre comercio entre países. Los economistas, pero también hay unas personas que dicen, somos economistas, pero en el fondo han sido políticos. O politiqueros. Dicen, no, pues hay que, la producción nacional y todo eso. Está bien con el discurso, suena bien. Pero ¿quién compra? Dice el mismo ecuatoriano, pagar por un producto que no es de buena calidad y a un alto precio, decir esto es injusto. Entonces, por eso es que los economistas lo utilizan para abogar por el libre comercio. Libre comercio es que podemos vender y podemos comprar del extranjero también. ¿Sí? Bien. Conceptos claves. Bueno, ya sabemos qué es la ventaja absoluta. A ver, a propósito, ¿qué es la ventaja absoluta? A ver, alguien que no esté con la cámara, veamos. ¿Quién no está con la cámara? Para que participe. Madeleine Martínez, ¿qué es la ventaja absoluta? Luego Sebastián Arévalo, ¿no? Que es la ventaja comparativa. Y luego Génesis Paredes, que es el costo de oportunidad. La ventaja absoluta era... Un poquito más alto, por favor. Ahí me escuchaba. Ya, adelante. La ventaja absoluta era la de una persona o de una empresa o un país. O
sea, comparado con otro. No escucho muy bien y parece que no está bien el concepto. Adelante, por favor, nuevamente, un poquito más alto. Decía que la ventaja absoluta describía la productividad que tenía una empresa, un país o una persona que puede ser comparado con otra. ¿Pero qué es la productividad? Muy bien, eso está bien, pero ¿qué significa la productividad? ¿Qué es la productividad? Lo que produce uno. No, pues así no me va a contestar, señorita Martínez. Que está bien que leas, pero tienes que entender lo que lees, ¿está bien? ¿Qué es la productividad? Y si no lees, peor todavía. Yo no estoy leyendo, profe. Peor todavía, digo, deberías más bien leer bien, pero comprendiendo, ¿no? Oh. Ya, entonces, ¿Qué es la productividad? a ver, Pero es que yo estoy repitiendo ya ni sé cuántas veces. Ventaja absoluta se basa en los costos de producción. O lo mismo productividad. Costos de producción o productividad es lo mismo. ¿Por qué productividad? Porque un país o una persona o una empresa que puede producir con los menores costos de producción tiene ventaja absoluta. Costos de producción, no se vayan a olvidar para el examen. Costos de producción es productividad. Entonces es más productivo aquel que baja sus costos de producción. Es más productivo, hay mayor nivel de productividad. Si un país tiene mayor productividad en producir, ¿sí?, un bien, debe especializarse en ese bien y comercializar. Eso lo dice Adam Smith. Pero el problema es que si ese país es bueno, tiene mayor productividad en todos los bienes, ahí es el problema. Entonces no le deja para que haga el otro país nada. Dices que yo soy bueno en todo, entonces ¿para qué voy a hacer comercio si soy bueno en todo? Entonces ahí viene el otro concepto de ventaja comparativa. Sebastián Arevalo. Presente, profe. ¿Qué es la ventaja comparativa? Es bajar los costos de producción en sí, para obtener una ventaja. No. ¿Dónde estaba Sebastián? Ni siquiera te puedo ver para darte las Ah, profe, orejitas. ¿Qué disculpe, lo pasa, que pasa es que estoy Sebastián? con datos. Y no. Ya, pero por favor, no importa que estés con datos, pero tienes que contestar inteligentemente. Ah, sí, Tienes que estar con el libro al lado, si no. ¿Qué es la ventaja comparativa, Sebastián? no es maximizar, es bajar los costos de producción, ¿no? No. Ventaja, eso es Ventaja absoluta. ventaja Ah, absoluta. sí, es verdad. ¿Quién le ayuda, por favor? Ya me comenzó a doler la Están cabeza. enamorados del Joffrey compañero. Villacres. Profe, la ventaja comparativa es la capacidad que puede tener una empresa o una persona para producir un bien con el menor costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Entonces tenemos dos cosas muy diferentes. La uno es costo de producción. Cuando hablamos de costo de producción es insumos, productividad. Y cuando hablamos de costos de oportunidades, para obtener algo, ¿qué es lo que sacrifico? ¿Qué es lo que dejo de hacer? ¿Qué es lo que me cuesta dejar de hacer para obtener un producto? Y eso es lo que hicimos en la clase anterior, revisamos y aprendimos a sacar los costes de oportunidad. Entonces, la ventaja comparativa es la base del comercio internacional. O sea, la base es los costes de oportunidad, no los costes de producción. ¿Está claro eso? Sí. No se vayan a olvidar, por favor, para el examen. Ok, ahí sí vamos a seguir avanzando. Muy bien. Ya. ¿Qué son las exportaciones? ¿Quién desea, por favor, intervenir? Conceptos claves. Luis Isa, Carlos Escobar, Pía Molina, también bueno, participó. Huamangate, Montserrat. ¿Qué son las exportaciones? Los bienes producidos en un país que exportan, o sea, que mandan a otro país. Bueno, las exportaciones son las ventas de productos, ¿sí?, que salen de territorio, ¿sí?, nacional al resto del mundo, a cambio de divisas, ¿no? A cambio, son pagados de dólares, podríamos decir, ¿sí?, que salen de manera legal.
porque si son exportaciones ilegales, como las que vemos todos los días en las, hay una institución que se llama la aduana, la policía aduanera, las Fuerzas Armadas, que persiguen estas salidas de mercancías que son prohibidas, por ejemplo, las drogas. ¿Sí? Entonces, tiene que ser exportaciones por la vía legal. Esos son ventas de productos que pueden ser nacionales o pueden ser también hechos en otros países, puede ser, ¿no? Que salen del territorio nacional hacia el resto del mundo, de manera legal. Y las importaciones son las compras de bienes o de mercancías que vienen del resto del mundo e ingresan al territorio nacional, cumpliendo con igual con todas las normas, disposiciones legales, ¿sí? Y eso son las importaciones. Y es lo que vamos a aprender, exportaciones e importaciones, pero en la parte, en el segundo, más adelante, ¿no? Terminamos esto de las teorías y enseguida nos metemos a comercio exterior. Ahorita estamos en comercio internacional, que son las teorías. Bien. Preguntas de repaso. ¿En qué condiciones? Aquí están preguntas para el examen. El que me conteste esto le pongo una buena lección. ¿En qué condiciones la frontera de posibilidades de producción es lineal en lugar de cóncava? Qué buena pregunta. ¿En qué condiciones la frontera de posibilidades de producción es lineal en lugar de cóncava? Entonces, cuando los... Pues enseguida. Adelante, señor Sarmiento. Cuando los recursos son perfectamente adaptables. No le escucho. Por favor, ¿podrían hablar un poquito más alto? No sé si es mi computadora o... A ver, déjeme ver. No, yo tengo al máximo. Ya, sí, un poquito mejor, ya, adelante. Ya, decía que cuando los recursos son perfectamente adaptables a la producción, es decir, que el costo de oportunidad debería ser constante para que la frontera de posibilidades de producción pueda ser lineal. Está cerca, un poquito más afinado, pero está muy cerca, tiene sentido, ¿no? Porque las curvas, ¿sí? Las fronteras de posibilidades de producción son cóncavas. Pero cuando nosotros hicimos los ejercicios en el capítulo 3, o sea, los ejemplos, les pusimos lineales. Dice, esta es la frontera y trazábamos una línea. Entonces, ¿cuándo son lineales? Esa es la pregunta. Si sabemos por el capítulo 2 que las fronteras de posibilidades de producción son cóncavas. Cuando los costos de oportunidad son constantes. Cuando los costos, ya lo dijo William. Cuando son proporcionales las unidades de producción. Un poquito más, la palabra constante es mejor. ¿Sí? En microeconomía, ustedes como ya estudiaron micro, por eso es que quería darles una buena lección, porque esta es introducción, pero ustedes ya aprobaron microeconomía. Una frontera de posibilidades de producción, y estas son preguntas para el examen, es lineal cuando la tasa marginal de sustitución técnica es constante. O lo que mismo dijo el señor Sarmiento, bueno, el coste de oportunidad es constante. Pero técnicamente es la tasa marginal de sustitución técnica. Entonces, marginal de sustitución. Entonces, sustituimos el 1, ¿sí? Dejamos de hacer el 1, sacrificamos el 1 para obtener al otro. Pero esa proporción es constante, es lo que le faltó a la compañera. Es constante. En cambio, en la frontera, en la que, digamos, es la normal, esa es cóncava. La tasa marginal de sustitución no es constante. ¿Sí? No es constante. Ya, muy bien. Está entonces contestada la pregunta, ¿no? Y por favor, investiguen un poquito más para que puedan ampliar recuerden los conceptos de microeconomía. ¿Sí? Siguiente. Bueno, esta está facilísima. A ver, ¿quién quiere la segunda? ¿Quién quiere que le demos un aplauso? Porque esto ya lo hemos repetido a rabiar en estos últimos minutos. Señorita Altamirano, explique la diferencia entre ventaja absoluta y ventaja comparativa.
Ya sería que la ventaja absoluta es producir un bien usando menos insumos que otro producto, y la ventaja comparativa es cuando se tiene el menor costo de oportunidad para producir un bien. Bravo, estamos ahora sí, salimos. Ahora sí estamos muy bien. Ahora estamos correcto. Muy bien, felicitaciones. 3. Señorita Soria. Proporcione un ejemplo en el cual una persona tenga ventaja absoluta para hacer algo y otra tenga ventaja comparativa. ¿Le puedo leer el ejemplo que tengo? Claro. Adelante. Ya, dice que Manuel construye 10 metros cuadrados de obra gris y hace unos acabados de 12 metros cuadrados en un día, mientras que Carlos construye 10 metros cuadrados de obra gris y hace 20 acabados de metros cuadrados en un día, tomando en cuenta que los dos ganan el mismo valor diario. El que tiene ventaja absoluta en este caso en acabados es Carlos y el que tiene ventaja comparativa sería Manuel, porque su costo de oportunidad es menor que el otro. Porque, o sea, en el ejemplo que le doy, Manuel en un día realiza 10 metros cuadrados de obra gris, y mientras que en acabados realiza 12 metros cuadrados, y mientras que Carlos realiza 10 metros cuadrados de obra gris, pero realiza 20 metros cuadrados de acabados en un día. ¿Y cuál tiene ventajas? ¿Cuál tiene ventajas absolutas en materia? Ventaja absoluta tiene Carlos en acabados. No, a ver, es claro, en acabados. Y en el otro, en gris. Y en ventaja comparativa tendría Manuel. No, ventaja absoluta. ¿Quién tiene la ventaja absoluta en el terminado gris? A ver, la ventaja absoluta en acabados tendría Carlos. Ya, porque hace más. Ya. Y sí, porque Carlos realiza 20 metros cuadrados al día en acabados. Claro, hace más, quiere decir, claro, hace más. Muy bien. Sí, y ya, y Manuel realiza, bueno, él tendría ventaja comparativa porque él tiene ventaja en la obra gris. ¿Cuál tiene ventaja? Concéntrate en la respuesta. ¿Cuál tiene la ventaja absoluta en la obra gris? Obra gris. En obra gris, yo creo que tendrían es que los dos producen lo mismo al día. Por eso, entonces, en obra ninguno, gris, ninguno tiene ventajas Manuel, absolutas en eso. Ninguno tiene ventajas, porque los dos en el día, ¿sí? En el día realizan lo mismo. Eso. Y en el otro, en cambio, tenía ventaja absoluta, ¿sí? En el acabado, que era el segundo. Claro. Entonces, sí. Ahí, ¿cómo sería? Como tienen el mismo, un poco difícil hacer con la teoría de la ventaja absoluta, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la teoría de la ventaja comparativa. Entonces, ahí tenemos que calcular los costes de oportunidad. Y ahí sacamos la ventaja comparativa. Y lo habéis hecho muy bien. Listo, muy bien. Felicitaciones. Sigamos con el siguiente ejemplo. Señorita Núñez, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Qué es más importante para el comercio? ¿La ventaja absoluta o la ventaja comparativa? Esto estaba bien fácil. Señorita Núñez, ¿está? ¿Qué pasó? No, sí, profe, no, está bien. Ah, ya. ¿Y cómo desapareció de la pantalla? Ah, no. ¿Qué es más importante para el comercio, la ventaja absoluta o la ventaja comparativa? Ya le contestó, profe. Acabo de leer en el resumen. ¿Ya está? ¿Dónde estaban? Por eso es que es difícil dar clases porque uno cree que le están atendiendo, pero están volando. Aquí mismo dice, el principio de la ventaja comparativa se aplica a todos los países. Los economistas lo utilizan para abogar por el libre comercio. Y más arribita, ¿qué decía? ¿Sí? Las ventajas del comercio se basan en la ventaja comparativa y no en la absoluta. Entonces aquí está la respuesta. Había que, esto yo lo leí.
¿Qué es más importante para el comercio? ¿La ventaja absoluta o la ventaja comparativa, señorita Núñez? Ha sido la ventaja comparativa. Ah, muy bien, esa es la base del comercio. Explique su razonamiento utilizando el ejemplo que dio la compañera anterior. Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Con los dos albañiles. ¿Está bien? Sí. Siguiente, vamos con la siguiente para terminar las preguntas de repaso, para ver si todo estuvo bien. Lucía Huamangate, ¿está ahí? Sí, profe, aquí estoy, buenas noches. Si dos partes, aquí sí ya tendríamos que resolver ya ejercicios. Sí, aquí hay que razonar un poco más. Si dos partes realizan una transacción comercial con base en su ventaja comparativa y ambas ganan, como el caso del ganadero y del agricultor, ¿dentro de qué rango debe situarse el precio de la transacción? Bueno, el precio debe estar en el rango de la cantidad y el valor para el beneficio mutuo. Pero no me has dicho nada. Eso es algo lógico, pero ¿en qué rango? ¿En qué rango de beneficio mutuo? Sí. Entonces tenemos ahí los costes de oportunidad. No te vayas a olvidar, ¿no es cierto? Es en base, la ventaja absoluta tiene como base los costes de oportunidad. Entonces, ¿cuál es el menor coste de oportunidad para producir un bien por parte de un país o de una persona? ¿Sí? En relación también con el otro país. Entonces, entre el mínimo y el máximo de estas dos comparaciones, ahí tiene que, ese es el rango de negociación. ¿Recuerdan ustedes que el agricultor hizo más papas? Creo que hizo 4 kilos de papas. Y después fue y dijo, a ver, yo tengo 1 kilito de las 4, voy a vender una. Y fue donde el ganadero. Y el ganadero dijo, yo tengo bastante carne. Y ahí se dijo, a ver, tengo 1 kilo, deme 3. Y el otro dijo, claro, ¿por qué? Porque le convenía. Porque estaba dentro del rango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos ganaban. Era, como decía Lucía Guamangate, estaban dentro de un beneficio mutuo. No se salían de ese rango. ¿Sí? De los costes de oportunidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Lucía? Lucía. Señorita Lucía Guamangate, ¿nos responde? Sí, no le escucho ¿Sí? bien, ¿Está profe. claro? Sí, profe. Ah, ya. ¿Pero está claro la explicación que di? ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. Vamos con la última pregunta. Ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Por qué los economistas se oponen a las políticas que restringen el comercio internacional? Entonces teníamos en el resumen. Solo regresamos, ¿no? Porque el comercio hace que todos estén mejor. Porque permite que las personas se especialicen en aquellas actividades en las que tienen una ventaja comparativa. Aquí está la respuesta de la sexta pregunta. ¿Por qué los economistas se oponen a las políticas que restringen? Entonces, un comercio restringido es lo contrario a un comercio libre. ¿Sí? Entonces, acá estaba la respuesta. El comercio hace que todos estén mejor. Cuando hablamos de comercio, hablamos de libre comercio. Bueno, le dejamos y hacemos el cuestionario y resolver. Y, por favor, para el día lunes, resolver estos ejercicios para revisarles, ¿no? Y le vamos resolviendo conmigo también y van ganándose puntitos los que han resuelto bien. Bueno, una buena noche, un buen fin de semana. Gracias por su atención y por haber hecho una clase bastante amena con la parte de coyuntura política de nuestro país, ¿no? Y nos hemos comparado con países del primer mundo y con países también que tienen los mismos problemas, pero que están saliendo con ciertas acciones. Y también tenemos el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, es bueno también tener referencias. ¿Dónde estamos para ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? Bueno, felicidades. Gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Música, güey. La música. Los auriculares. Podemos ir con esto. Y no invitan, qué vergüenza. Ah.
Oye, cierra, 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 pues. Ahí sí, ya, ahí sí, ya. Cierra, no, quédate, no, no me van a dejar correr. No, ahí sí, no, ya estoy. Sí, ya estoy conectada.